mas los labios de los sabios los guardarán. Necesitamos esa sabiduría para hablar, para las palabras que van a salir de nuestros labios. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Cuántas tonterías hablamos? Necesitamos saber esto. Las tonterías que hablamos nos empobrecen nuestra vida. Las vanas palabras nos empobrecen. La Biblia además dice que de toda palabra ociosa que nosotros digamos daremos cuenta delante de Dios. Y cómo nos deleitamos en hablar tonterías. Yo cuando empiezo a hablar tonterías, yo muchas veces me doy cuenta de esto. Estoy trabajando, estoy en la obra, estoy con gente en la obra, albañiles, otros oficios que están trabajando en el mismo sitio que yo, y las conversaciones son absurdas. Y son tonterías. Y me doy cuenta de esto y digo: Señor, tengo que callarme, tengo que refrenar mis labios. Tengo que aprender a hablarles sabiduría a esta gente. No tengo que ser como uno de ellos. Y me hago como uno de ellos, digo: oh, Señor, perdóname por las vanas palabras que estoy diciendo, por las tonterías que estoy diciendo. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y dice: y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! La palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Qué bueno es cuando nos dan una palabra que viene precisamente a lo que estamos necesitando. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder. ¿Cuántas veces hablamos sin pensar? Y eso es un error. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Proverbios 18:20 y 21 son dos versículos importantísimos también para esto. Y el versículo 20 de Proverbios 18 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. O sea, vamos a ver, nuestra vida está llena de lo que hablamos. Es importantísimo que nos demos cuenta de esto. Llenamos nuestra vida del producto de nuestra boca, del fruto de nuestra boca. Y el siguiente versículo, el 21 de Proverbios 18, dice: la muerte y la vida, este sí que lo sabemos todos de memoria, están en poder de la lengua. Es decir, que con la lengua podemos declarar muerte o podemos declarar vida. Podemos conseguir o producir muerte y producir vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Definitivamente, lo que hablemos es lo que va a venir a nosotros. Las palabras son como semillas que se siembran para darnos un fruto y un resultado. Proverbios 21:23, el último proverbio que voy a compartir esta mañana, es: el que guarda su boca y su lengua, fijaros lo que dice, su alma guarda de angustias. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar cuando nos callamos? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fijaros que si vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, Santiago 3 del 1 al 12, ahí tenemos todo un tratado sobre la importancia de hablar y de hablar bien, de hablar las palabras que Dios quiere que hablemos. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, y fijaros lo que el Señor nos dice, lo que la palabra nos enseña. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, no pretendamos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, porque las ofensas suelen ser con palabras, la mayoría de las ofensas.
Y casi todos ofendemos de palabra. Casi siempre nuestras palabras han ofendido y ofenden a alguien. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Y siempre decimos que nadie es perfecto. Pero nuestras palabras ofenden a la gente. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, está hablando de los barcos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y pone el ejemplo y dice, así también la lengua. La lengua es un miembro pequeño, es como un timón de un barco, es como el freno que se le pone a los caballos para dirigirlos. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuántas veces nuestras palabras han incendiado un bosque? Han incendiado un bosque de problemas, de adversidades, de dificultades, de malos rollos, de malos entendidos. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hace mucho tiempo yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué significa esto de inflamar la rueda de la creación? Yo entendí. Me fui al Génesis capítulo 1, donde Dios crea el mundo. Y vi como una rueda de cómo se creó el mundo. Yo me di cuenta que dijo Dios, sea la luz. Es decir, Dios soltó palabras, dijo Dios, es decir, habló. Dijo Dios, sea la luz. Fue la luz y vio Dios que era bueno. El día segundo, de nuevo, dijo Dios. Fue tal y como dijo Dios y era bueno. El día tercero, dijo Dios. Fue como dijo Dios y era bueno. Entonces yo veo que la rueda de la creación, entiendo que la rueda de la creación son las palabras que Dios suelta, se cumplen conforme Dios las ha dicho, y eso es bueno. La voluntad de Dios para ti y para mí es buena, agradable y perfecta. Es decir, nuestras vidas han entrado en la rueda de la creación. Dios nos creó con un plan. De hecho, fuimos creados antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios creó el mundo, ya habló acerca de nosotros, de cada uno de nosotros. Y lo que Dios habló era bueno, agradable, perfecto. Y tenía que ser así. Pero la lengua puede alterar, puede inflamar, puede encender, puede cambiar lo que Dios ha determinado que sea bueno, agradable y perfecto para nosotros. Es decir, nuestras palabras o nuestras palabras acerca de nosotros mismos, las palabras que otros nos dicen si las creemos, las palabras que nosotros les hablemos a otros si las creen, si como golpes de espada entran a su corazón y lo dañan, las palabras del necio que traen calamidad, las palabras tienen la capacidad de alterar y de cambiar y de modificar lo que Dios ha determinado para nosotros, para nuestras vidas. Es decir, puede alterar la rueda de la creación. Y esto es importantísimo que nos demos cuenta. Y tenemos que aprender a hablar bien. Porque además la lengua también es inflamada por el infierno. Es decir, hay un enemigo que quiere que, obviamente, no se lleve a cabo la obra de Dios en nuestras vidas. Dice, porque toda naturaleza, versículo 7, de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esto no debe de ser así. Santiago 3 nos está describiendo los desastrosos efectos que puede producir y que produce la lengua sobre todo el conjunto de las circunstancias de nuestra vida. Y tenemos que aprender esto, y tenemos que ser conscientes de esto. En Mateo 6:31, cambiamos de versículo, vamos a ver 2 versículos más que hablan sobre el tema de la importancia de las palabras, de la lengua. En Mateo 6:31, Jesucristo, esto es algo que normalmente no nos hemos dado cuenta, o normalmente yo no me había dado cuenta. Jesucristo está hablando sobre el afán, sobre la ansiedad, está hablando de todo esto, y dice, Mateo 6:31, no os afanéis, pues, ¿y qué dice? Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Es decir, que el afán se completa, el afán y la ansiedad se completan en nuestra vida con lo que hablamos. No os afanéis, pues, diciendo. Nuestras palabras completan o podrían evitar el afán y la ansiedad de nuestra vida. Qué importantes son las palabras. Diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Pues sigue diciendo que confiemos en el Señor, que Él cuida de nosotros, etcétera, etcétera. Y vamos a Marcos capítulo 11, versículos 22 al 23. Que aquí también Jesús nos enseña categóricamente la importancia de hablar bien. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, Marcos 11, 22 y 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, es decir, cualquiera que hablare, que soltare las palabras correctas a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice lo que crea, sí que es condición creer en el corazón que lo que dices Dios lo va a hacer, pero dice lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Qué importantes son nuestras palabras. ¿Estamos de acuerdo que son muy importantes las palabras? Que son muy importantes lo que hablamos, lo que confesamos, lo que decimos diariamente, que tiene una importancia mucho más alta de lo que normalmente creemos y de lo que normalmente, habitualmente le damos. Porque muchas veces sí que cuidamos las palabras. Depende de con quién estemos, cuidamos más las palabras o menos las palabras, pero cuando estamos en nuestro ambiente cotidiano, no cuidamos tanto las palabras. Todo esto me vale o válgame de introducción con respecto a lo que quiero compartir con vosotros. Porque definitivamente yo estuve orando cuando llevamos 2 años realmente complicados. O sea, desde el año 2020 y el año 2021 son prácticamente 2 años, aunque en el 2020 empezó el tema de la pandemia empezó en marzo y fue cuando dejamos de reunirnos presencialmente y bueno, aunque creo que tuvimos un reflejo importante y supimos de alguna manera reaccionar. Llevamos unos años complicados, llevamos unos años difíciles en los cuales se ha hecho más difícil seguir adelante. De hecho, podemos ver cuántos estamos hoy aquí, quiénes estamos hoy aquí. Podemos ver que esto, podríamos decir, yo no quiero decirlo,
Pero podríamos decir, y yo lo he oído y estoy cansado de oírlo, esto no funciona. Pero como sé del poder de las palabras, esto funciona. Y vamos a procurar que funcione conforme Dios quiere que funcione. Entonces, pensando en esto, meditando en todo esto, decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Esta situación nos va a superar? ¿Esta situación va a poder con nosotros? ¿Esta situación nos va a dañar tantísimo que no vamos a saber resolverla? ¿Que no vamos a poder superarla, vencer sobre ella? Todos los hermanos que definitivamente están todavía tan llenos de miedo que no quieren venir o que no van a venir. Porque definitivamente al final esto hay que superarlo. ¿Van a seguir así? ¿Se van a enfriar completamente? ¿Van a sufrir las consecuencias de apartarse? Todo esto unido a todo lo que está sucediendo, a la crisis económica, a la crisis de salud, todo esto. Entonces, cuando llegó el aniversario de la iglesia, que fue, sabéis que es el día 25 de octubre, que fue cuando tuvimos la primera reunión en un local alquilado, aunque sí antes nos reuníamos en mi casa y todas estas cosas, pero el 25 de octubre del 2008, entonces el 25 de octubre cumplimos 13 años, y yo desde entonces empecé a orar y le dije, Señor, bueno, porque sabéis que el año anterior, que habíamos hecho 12, qué revelación tan profunda, de alguna forma Dios nos habló, y creo que Dios nos habló claramente sobre la necesidad de sanar esas heridas que nos impedían reproducirnos. Nos puso el ejemplo de la mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre y la niña, la hija de Jairo, que tenía 12 años. Qué coincidencia, ¿no? Que las dos mujeres coincidían en un montón de cosas y estuvimos hablando y estuvimos viendo y entendimos que Dios nos hablaba. Y ha pasado un año. Y yo le dije, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos? Y recuerdo que ese mismo año, el año pasado, yo también compartí esa palabra a primeros de año. Porque quería estar seguro de qué era lo que Dios hablaba, de qué era lo que Dios decía. No era algo que yo me estaba inventando. No era algo que, porque yo había buscado 12 en la concordancia y había visto que había una mujer que llevaba 12 años enferma, ¿no? Y que había una niña la hija de Jairo, que tenía 12 años, ¿no? Sino yo quería estar seguro de que era la palabra de Dios. Este año hice lo mismo, puse 13 en la concordancia. Y no me salió casi nada. Podéis hacerlo. Cuando pones 13, la palabra 13, salen cosas que digo, Señor, esto no tiene nada que ver. Bueno, a los 13 años fue circuncidado Ismael. Abraham circuncidó a su hijo Ismael. Yo dije, no sé, Señor, ¿nos quieres hablar de esto? Podríamos estudiar un poco la vida de Abraham, la vida de Ismael. 13 corderos de no sé qué, 13 becerros, 13 ciudades, 13 no sé qué, 13 años de algún rey. Pero muy poquitos versículos. Entonces yo le dije, Señor, yo necesito que tú me hables con claridad. Digo, yo no quiero lucubrar, yo no quiero relacionar los años que cumplimos con la palabra que tú quieres darnos. Yo no quiero inventarme las cosas y no quiero forzar lo que tú quieras decirnos. Y he estado durante todo este tiempo pensando, meditando y orando en todo esto. Y lo que Dios ha ido poniendo en mi corazón, lo he estado meditando, como dice mi padre, lo he estado rumiando. De alguna manera lo tenía en la cabeza y lo volvía a meditar y volvía a buscar y volvía a leer y volvía a rumiar, como buena oveja, a rumiar y rumiando. Entonces he llegado a algunas conclusiones que son las que quiero compartir con vosotros esta mañana. Y una de ellas tiene que ver, es muy importante con las palabras que hablamos. Por eso lo he titulado 13 vueltas. Y ahora hay tres cosas, 3 testigos
de los 13 años. Y ninguna está expresamente, explícitamente en la Biblia, en la Escritura. La primera es que, por ejemplo, en el judaísmo sabéis que los judíos tienen una costumbre que llaman bar mitzvah, que es cuando un chico, un joven, cumple 13 años. Cuando un adolescente cumple los 13 años, se convierte en hombre y hacen una celebración que es el bar mitzvah, y los 13 años representan el inicio de la edad adulta para ellos. Hacen esa fiesta y con la bar mitzvah, que llaman los judíos, un joven de 13 años está declarando, al celebrar esto, que la Biblia, que la Torá, se va a convertir en su guía. Y esto para ellos significa que el joven se hace responsable de cumplir los mandamientos de la Torá. Hasta los 13 años los responsables han sido sus padres. Pero a los 13 años él ya tiene la madurez y es el adulto que tiene que dar cuentas de su propia vida delante de Dios. Hasta los 13 años se le ha permitido que sea un niño. Y se le ha permitido ciertas cosas. Pero a partir de los 13 años ya es responsable delante de Dios de todo lo que hace. Ponerme Génesis 37, 2, porque ahora voy a ir al segundo testigo. El primer testigo es esta tradición judía del bar mitzvah, de declarar adulto a un chico a la edad de 13 años. Pero en Génesis 37, 2, porque ahora el segundo testigo es José, el hijo de Jacob. Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, el joven tal. Informaba a José la mala fama de ellos, y sabéis que José lo llamó, sus hermanos le tenían envidia, el padre lo llamó, ve a ver cómo están tus hermanos, llegó a donde estaban ellos, lo cogieron, lo metieron en una cisterna, lo querían matar, Rubén lo salvó, no sé qué, al final lo vendieron para Egipto. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía José cuando le pasó esto? 17. Ahora pon Génesis 41, 46. Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Es decir, cuando José fue vendido como esclavo a Egipto tenía 17 años. Cuando José, después de haber pasado por las manos de Potifar, por la cárcel, por no sé, de haber sufrido un proceso y ser sacado de la cárcel para presentarse delante de Faraón, interpretar sus sueños y ser convertido o convertirse en el gobernador de Egipto, tenía 40 años. Ahora, ¿cuántos años cuántos años pasaron? De 17 a 30, perdón, no he dicho 40, pero a 30. 13 años. 13 años pasó José en ese proceso. La duración del proceso de madurez de José, del proceso que lo capacitó para el desarrollo de sus sueños y para el cumplimiento de su propósito dado por Dios, fue de 13 años. Y esto dije, ¡wow! Aquí ya dije, ¡wow! ¡Wow! No pone en ningún sitio que José estuvo 13 años en la cárcel o 13 años esperando que se cumpliera, o que pasaron 13 años desde que fue vendido. Pero si sacamos las cuentas, fueron 13 años. Y aquí ya dije, ¡wow! ¡Wow! Y pensando en esto y rumiando en esto y orando y diciéndole, Señor, ¿qué quieres hablarme? ¿Qué quieres hablarnos? ¿Cuál será tu palabra para nosotros en este año que comenzamos? Y ya me fui a Josué capítulo 6, versículo del 1 al 20. Josué 6, del 1 al 20.
vamos a leerlo. A ver si consigo ver el puntero. Josué 6. Es cuando el pueblo de Israel, capitaneado por Josué, porque Moisés ya ha muerto, han abandonado el desierto, por fin, y llegan a la tierra prometida, cruzan el Jordán, celebran la Pascua, en Gilgal son circuncidados, etcétera, 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 y se presentan delante de la fortaleza de Jericó. Y la Biblia enseña, en el versículo 1 de Josué, capítulo 6, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante. A ver, que me he perdido. Iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, y este versículo es importantísimo, el versículo 10. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Podéis imaginar esto? Un día, otro día, durante 6 días. No pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero Dios le había dicho a Josué, yo te he entregado la ciudad y a su rey y a sus hombres de guerra. Al 7º día, versículo 15, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vamos a dejarlo aquí. Ahora, la cosa es, ¿cuántas vueltas dieron a la ciudad de Jericó? Dieron 13 vueltas. Dieron 13 vueltas. Sorprendentemente dieron 13 vueltas. Yo siempre he pensado que dieron 14. No sé por qué. Siempre las cuentas me salían 14. Pero dieron 13 vueltas. Dieron una durante los 6 primeros días, o sea, 6 vueltas, y 7 el 7º día. 6 más 7, 13. Dieron 13 vueltas. ¿Por qué he pensado yo siempre que dieron 14? No lo sé. Esas cosas que nos inventamos o que damos por hechas. ¿Cuántas vueltas dieron a Jericó? 14. Yo siempre hubiera contestado 14. Dieron 13 vueltas a la ciudad de Jericó.
De hecho, Jericó fue tomada después de darle 13 vueltas. Llego a una conclusión, y es lo que quiero compartiros, transmitiros. 13 es un número que nos habla de alcanzar madurez. 13 años es cuando los jóvenes israelitas alcanzan la madurez. Deberían de tomar responsabilidad por su propia vida, de obedecer a Dios. 13 años es el momento en el que se culminan los procesos divinos, porque se culminó el proceso en la vida de José, y en el que se conquistan las fortalezas, porque fue después de 13 vueltas que conquistaron Jericó. 13 años tiene que ver con un proceso que se termina y una etapa diferente que se inicia. Yo entiendo que esto es lo que Dios me decía. Yo decía, Señor, pues vaya etapa hemos comenzado. Digo, pues estamos bien, estamos apañados. Digo, no me gusta. Me gustaría otra cosa. Me gustaría otra cosa, Señor. Me gustaría algo diferente. No me gusta esto. No me gusta cómo estamos funcionando. No me gusta cómo vamos. No me gusta. No sé qué hacer. No soy capaz de hacer otra cosa. Pero no me gusta, Señor. No sé. No veo tu mano. No te veo a ti. No te veo obrando. No te veo respaldando. No te veo. He tenido etapas y épocas mejores. Las he disfrutado más. Me he sentido mejor, me he sentido más útil. Ahora, orando y pensando y meditando en todo esto, entiendo que no todos los chicos, todos los israelitas que cumplen 13 años, que celebran su bar mitzvah, no todos ellos seguirán fielmente las Escrituras. Y sé que va a depender exclusivamente de cada uno de ellos y de su compromiso con ellas, de su compromiso con la Biblia, de su compromiso con la palabra de Dios, de su compromiso con Dios, de su entrega a leerlas, a estudiarlas, a cumplirlas, a obedecerlas. Va a depender de cada uno de ellos, porque ya ellos son libres individualmente de lo que tienen que hacer. Y como que entiendo que esa misma libertad tenemos cada uno de nosotros para comprometernos con Dios y sus cosas. Como que ya no somos niños para que se nos diga lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Como que 13 años ya son muchos años para tener que estar encima, para tener que estar otra vez con la leche, como decía Pablo, le decía a los hebreos, debiendo de ser ya maestros. Y volviendo al proceso de la vida de José, esos 13 años en la vida de José, podemos ver y darnos cuenta de que a José lo llevó a una madurez y a una posición extraordinaria. O sea, él creció en madurez. Horrores. O sea, él aprovechó muy bien la escuela del dolor y del sufrimiento. La escuela de la entrega, la escuela de negarse a sí mismo. La escuela de decir, aunque esto no es lo que yo espero de parte de Dios, yo esto lo cojo como que viene de parte de Dios. Y yo voy a dar todo mi potencial en esto, aunque no estoy de acuerdo. Pues yo estoy seguro que él no estaba de acuerdo en estar en la cárcel. Porque él además, cuando le habla al panadero y al copero, le dice, sacadme de aquí, porque estoy injustamente, yo no hice nada. Yo no me aproveché de la mujer de Potifar, al contrario, yo salí huyendo. Él como que de alguna manera está... Pero él mantuvo su corazón y cuando sale y cuando puede, es libre... Y tiene 2 hijos antes de que llegue el 7º año de hambre, o el primer año del hambre, perdón.
Él tiene 2 hijos y al primero le llama Manasés y al segundo le llama Efraín. Y eso, de alguna manera, resume su vida en Egipto. Ese proceso lo resume. Dios me hizo olvidar, Manasés, Dios me hizo olvidar toda la aflicción y todo el trabajo. De alguna manera él dijo, Dios ha sanado mi corazón. O sea, él dijo, esto no es lo que yo quiero, pero yo me someto al proceso de Dios. Y yo voy a dejar que Dios me sane, que Dios me trate. Yo voy a confiar en Dios. Yo voy a creer que Él tiene lo mejor para mí. Yo voy a creer que los sueños que Él me ha dado se van a cumplir. Sí o sí, yo haga lo que haga. Yo voy a creer que mis hermanos no me maltrataron, sino que mis hermanos han sido utilizados por Dios para meterme en este proceso. Y él no podía creer esto, claro, lógicamente. Esto es muy bonito porque nosotros conocemos el final de la historia. Pero para él su vida se le había ido al traste. Para José su vida se había destruido. Sus hermanos le habían arruinado la vida. Y luego el segundo hijo, Efraín, lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fructificar. O sea, Dios le ha dado la vuelta a la tortilla. El proceso en el que Dios nos mete es para que nosotros veamos como Dios coge ahora la sartén, que la tiene siempre por el mango Él, y coge la tortilla y le da la vuelta. Y vemos la tortilla y la vemos ya bien hecha, dorada, y digo, ¡ah, Señor! Está claro que no me gustaba esto, pero ahora empieza a gustarme. Ahora empieza a gustarme. Yo creo que José, cuando lo sacaron de la cárcel, cuando le dejaron que se pegara una buena ducha, dice la Biblia que lo afeitaron, lo vistieron y lo prepararon para encontrarse a Faraón. Yo creo que a José empezó a gustarle la cosa. Empezó a decir, hombre, parece que las cosas empiezan a salir bien. Parece que esto empieza a encarrilarse. El proceso en la vida de José lo llevó a esa posición de madurez, de crecimiento, de desarrollo. Pero, ¿qué pasó con sus hermanos durante esos 13 años? En contraste, contrastemos la vida de José con la vida de sus hermanos. ¿En qué avanzaron o crecieron sus hermanos? Yo me atrevería a decir que absolutamente en nada. Yo me atrevería a decir que absolutamente en nada crecieron ni avanzaron sus hermanos. Yo creo que a ellos esos 13 años solo les sirvió para seguir igual. Y no solamente para seguir igual, sino para ir a peor. Porque cuando llegó el hambre se quedaron expuestos ante el hambre. Si ellos hubieran estado cercanos a Dios, el hambre no les habría pillado de sorpresa. Me atrevo a decir que los hermanos de José desperdiciaron el proceso. Sí que consiguieron lo que querían. Esto es lo que nos pasa muchas veces cuando nos empeñamos en algo. Consiguieron lo que querían. Se quitaron al soñador de encima. Consiguieron quitarse de encima el problema de su hermano que supuestamente iba a gobernar sobre ellos. Amargaron la vida de su padre, porque os acordáis que Jacob murió en vida, era un muerto en vida, a raíz de ese momento. Y lejos de abortar el plan de Dios para José, lo que hicieron fue ponerlo en marcha. Pero ellos, de alguna manera, se salieron con la suya. Se salieron con la suya, pero perdieron la de Dios para ellos. ¿Cuántas veces nos salimos con la nuestra y perdemos la de Dios para nosotros? ¡Wow! 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 Hoy el versículo del YouVersion, el versículo diario, pone que si alguno quiere ganar su vida, la perderá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque el que gane su vida la va a perder y el que la pierda por causa de mí es el que la va a ganar. ¿Cuántas veces lo que pretendemos es salirnos con la nuestra porque queremos una satisfacción inmediata?
No estamos dispuestos a entrar en el proceso de Dios y lo abortamos. Y perdemos el proceso de Dios. Perdemos la de Dios, nos salimos con la nuestra, pero perdemos la de Dios para nuestras vidas. Esto sin duda que va para alguien. Y ahora vayamos a analizar las 13 vueltas a Jericó. Porque hemos visto que cada uno era responsable de los jóvenes aquellos que cogían la madurez, que el proceso en la vida de José fue muy diferente al proceso en la vida de sus hermanos. Y ahora quiero entrar en las 13 vueltas a Jericó. Lo que más me impresiona de las 13 vueltas a Jericó es cómo Dios le da esos mandamientos tan raros. O sea, a mí no me entra en la cabeza. Efectivamente, seguramente Dios quería hacerles saber y que ellos se dieran cuenta de que efectivamente Dios los llevaba a algo. Y era Dios el que lo hacía. O sea, vamos a ver, porque ¿cómo va a conquistar Jericó dando vueltas y gritando? ¿Y se va a caer la muralla? Y se cayó. Sí, se cayó. Pero podían haber dicho, pero escúchame, ¿de qué vas, tío? Vamos a ver. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Mandamientos rarísimos para tomar esa fortaleza. Pero definitivamente en la obediencia está la bendición y la victoria. Y esto a veces nos cuesta tanto aprenderlo. En la obediencia está la bendición y la victoria. Mira, somos tú y yo los que vamos a decidir lo que vamos a hacer. De hecho, somos los que decidimos lo que hacemos con nuestra vida. Somos tú y yo. Nosotros decidimos si obedecemos o no. Si obedecemos, vamos a tener bendición y victoria. Y si desobedecemos y seguimos nuestros pensamientos, nos salimos con la nuestra. Si hacemos lo que nos indica nuestro corazón, nos salimos con la nuestra. Pero vamos a cosechar el fruto de nuestro pensamiento, de nuestras decisiones, de las opciones que tomamos en nuestra vida. Sea bueno o sea malo. Y llegado a este punto, lo que me sorprende es lo que he dicho antes de Josué 6:10. Ponme Josué 6:10, porque está claro que Dios les da mandamientos raros, le dice que coja el arca. El arca no salía nunca a la guerra. De hecho, cuando los israelitas cogieron el arca para llevarla delante de los filisteos como un amuleto, ¿os acordáis? En la época de Samuel, cuando Samuel estaba empezando a ministrar en el templo, el arca la capturaron los filisteos y el sacerdote Elí murió y los hijos fueron capturados y murieron también. Pero sin embargo Dios le dice, tenéis que coger el arca, mi presencia tiene que ir siempre contigo. Para las mayores conquistas, mi presencia va contigo. Y tenéis que rodear y tenéis que salir, y los sacerdotes son los que van a ir delante. Y las trompetas que declaran la gloria de Dios son las que unen. Hay una sola voz de trompeta, que es la que tenemos que seguir. Y todas estas instrucciones se las da Dios a un pueblo para conquistar una fortaleza inexpugnable, con muros que llegaban hasta el cielo, como dice la Biblia. Una ciudad cerrada y bien cerrada, es decir, inexpugnable. Pero en Josué 6:10 dice, Josué mandó al pueblo. Yo no sé si tú te das cuenta, igual que yo, supongo que sí, que este mandamiento no lo dio Dios. Dios dio mandamientos raros. Dar una vuelta cada día, dar 7 vueltas el séptimo día. Por cierto, quebrantando así el sábado. No sé si habéis caído en la cuenta. Pero este mandamiento no lo da Dios. Lo da Josué. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que yo os diga que podéis hablar. Hasta que yo os diga que gritéis, y entonces gritaréis. No, entonces no vamos a gritar porque nos han dicho que nos callemos y no nos ha sentado bien. Ahora no juego, no. Os calláis hasta que yo diga, y cuando yo diga, gritáis. Estas órdenes son las que peor llevamos nosotros. Son las que peor llevo también. Cuando alguien trata de imponerme algo, o me explicas bien por qué,
o me mosqueo. Y si me mosqueo, a veces no juego. Porque lo que depende de mí, lo hago si quiero y si no quiero, tú no me vas a obligar. Es impresionante, me sorprende muchísimo que este mandamiento lo dio Josué y no lo dio Dios. Es impresionante, me sorprende sobremanera que este mandamiento fuera un mandamiento dado por Josué. Y lo que más me sorprende es que le obedecieron. Ahora yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dio Josué este mandamiento? Y aquí es donde quiero enlazar esta historia con todo lo que hemos visto esta mañana, todo lo que hemos visto antes, del poder de las palabras. Josué sabía que cuando él había sido uno de los 12 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra, solo él y Caleb hablaron bien de la tierra prometida y hablaron bien de las promesas de Dios. Josué sabía que los otros 10 espías que fueron con ellos trajeron un reporte que hablaba mal de la tierra prometida y que hablaba mal de las promesas de Dios, que hablaba mal del futuro que Dios les quería dar, que hablaba mal de lo que Dios tenía preparado para ellos, que vieron lo malo y no lo bueno, porque lo que dijeron los 10 espías era cierto, era su parecer, era lo que ellos vieron, no se inventaron nada, había gigantes, sí que había gigantes. Pero ellos vieron la parte mala. Sin embargo, Josué y Caleb son los que vieron la parte buena, porque creyeron a Dios, porque hubo en ellos un espíritu diferente. Ahora, el pueblo de Israel, ¿a quién creyó y a quién escuchó? Creyó y escuchó a los 10 espías que trajeron un reporte negativo, que hablaron mal de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios quería hacer con ellos. Los creyeron a ellos. Y como consecuencia, Dios les dijo, muy bien, ninguno de esta generación verá esta tierra, entrará a esta tierra, estaréis dando vueltas en el desierto conforme a los días que habéis reconocido la tierra, conforme a vuestras palabras que habéis dicho a mis oídos, moriréis en este desierto, porque habían hablado, moriremos en el desierto. Un montón de veces, porque habían tentado 10 veces a Dios en el desierto. Como consecuencia de las palabras que hablaron esos 10 espías que no creyeron a Dios, fue que dieron tantísimos años vueltas en el desierto y que no pudieron conquistar la tierra prometida y que no pudieron entrar. Entonces yo me imagino que Josué, a punto de conquistar Jericó, había aprendido bien la lección. Y dijo, esto no me pasa 2 veces. Yo ya no tengo edad para dar otros 40 años vueltas en el desierto. A mí esto ya no me pasa. Aquí se calla todo el mundo y el que abra la boca me lo cargo. Porque imaginaros qué hubiera pasado. El primer día medio bien, medio bueno. Una vuelta a la ciudad, tomar las trompetitas, bien, es un acto profético, todo bien, perfecto, medio, estamos en la onda, estamos en la línea, están todos cagados de miedo dentro de la ciudad, tenemos fresca la palabra de Dios, el primer día, bien. El segundo día ya, alguno empezaría a cansarse. Al que le duele la rodilla y la ingle, ese ya iría diciendo, me cachis en la mar. Esto parece que no pasa nada, esto es siempre lo mismo. Esto no funciona. No se mueve ni un ladrillo. ¿Qué estamos haciendo dando vueltas? Esto es de tontos. ¿Quién conquista una ciudad dando vueltas a la ciudad? Al tercer día se le junta otro más, otro que está descontento. Otro que opina que ha visto una grieta y que hay que ir por ahí, que no sé qué. Otro que tiene estrategias militares. Al cuarto día, el que está amargado
porque su padre murió en el desierto, porque toda su familia la enterró en el desierto. Está resentido contra Josué, estaba resentido contra Moisés. Sus padres le transmitieron el dolor y el resentimiento contra los líderes, contra Moisés. Y empieza a decir, no, si es que estos son todos iguales. A ver, ¿qué explicación nos dan? El que quiere tener las explicaciones. O sea, y el sexto día ya dices, bueno, pero esto es el acabose, esto es el remate. No pasa absolutamente nada. Y el séptimo día empieza a dar 7 vueltas. Yo personalmente creo que Josué dijo, si no lo corto de raíz, si no evito este problema, esto no se lleva a cabo. Imaginaros que hubieran podido hablar unos con otros, que hubieran podido decidir, pensar, no sé qué, unos se van, otros dicen, pues mira, Jericó, pasamos de Jericó, nos vamos a aquella ciudad de allí no tiene muros, no es una fortaleza. ¿Por qué tenemos que entrar primero con la más difícil? Imaginaros todo esto, se le amotina a la gente, se le van, ¿Puedes imaginarte las conversaciones que tendrían? ¿Puedes imaginarte que podrían desanimarse y desanimar unos a otros? Soltar palabras como golpes de espada. Soltar palabras que van a traer calamidad, como hemos leído antes en Proverbios. Soltar palabras que los iban a saciar de calamidad y de mal. Hablar cosas que no les iban a permitir conseguir lo que Dios tenía preparado para ellos. Palabras, conversaciones. Palabras que construyen mundos ficticios y reales. Palabras que desmontan el plan de Dios. Porque alteran la rueda de la creación, porque desmontan el plan de Dios. Las palabras tienen el poder de desmontar el plan de Dios en tu vida. ¿Y por qué están gobernadas las palabras? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, decía Jesús. ¿Por qué están gobernadas las palabras? Por nuestros pensamientos. Y ahora veo cómo encaja todo esto. Porque Dios nos está hablando, renueva tu manera de pensar. Empieza a pensar como yo quiero que pienses. Empieza a pensar como mi palabra te enseña que debes de pensar. Cambia tu manera de pensar. No sigas pensando igual. No sigas pensando igual, que no funciona, que todos son igual, que Moisés y Josué es lo mismo. No sigas pensando así, no sigas pensando que esto no sirve para nada, que esto no funciona. No sigas pensando así, cambia tu manera de pensar. Porque si no cambias tu manera de pensar, no cambias tus palabras. Y si no cambias tus palabras van a condenar el plan de Dios para tu vida. Así que yo entiendo que 13 años de proceso, en 13 años de proceso hay muchas conversaciones. ¿Cuáles han sido tus palabras? Entendía que Dios me preguntaba. ¿Cuáles han sido tus palabras? ¿He tenido siempre palabras de fe? ¿O he tenido palabras de derrota? He tenido muchas palabras de derrota. ¿He tenido palabras de victoria o he tenido palabras de derrota? Y ¿he tenido palabras que me llevan adelante o he tenido palabras que me echan hacia atrás? He tenido palabras de crítica, de murmuración, palabras llenas de dolor, palabras de resentimiento, palabras que culpan a unos y a otros. Y concretamente, entendía que Dios me preguntaba, ¿puedes ver que estás precisamente ahora donde tus palabras y tus conversaciones te han llevado y no donde Dios quería llevarte? Y te traslado esta misma pregunta a ti. ¿Puedes ver que estás precisamente ahora donde tus palabras y tus conversaciones te han llevado y no donde Dios quería llevarte? Y a ti que me estás viendo por internet, por YouTube, por Facebook,
Esta pregunta también es para ti. ¿Puedes darte cuenta y ver que ahora estás, no por causa de la pandemia, no por otras causas, donde tus palabras y tus conversaciones te han llevado, y desde luego no donde Dios quería llevarte? ¿Podemos ver esto? ¿Lo puedes ver tú? ¿Lo puedo ver yo? ¿Somos capaces de verlo? Todas mis palabras son importantes. Termino ya con esto. Todas mis palabras son importantes. No solamente las que yo pronuncio cuando oro, cuando estoy cerca de Dios, cuando estoy hablando con el Señor, cuando estoy hablándole y expresándole mis sueños. Todas mis palabras son importantes. Las de siempre, las de cada día son muy importantes. Cuando estoy relajado, cuando estoy tomando café, cuando estoy con otros, esas palabras son muy importantes. Porque nuestras palabras son nuestra fe hablando. Nuestras palabras son nuestra fe hablando, ya sea bien o mal. Si tú dices, esto no funciona, es tu fe. Y tú estás diciendo, esto no funciona y no va a funcionar. Y esa es la fe que tienes. Tienes fe para que no funcione. No tienes fe para que funcione. Es nuestra fe hablando, ya sea bien o mal. Todas mis palabras son vitales para mi futuro. Todas tus palabras son vitales para tu futuro. No solamente cuando oro, no solamente cuando oras, sino todas aquellas cosas, todas esas cosas que estoy diciendo siempre, están abriendo o cerrando puertas para que Dios actúe en mi vida. Todo lo que digo debe de estar en línea con la palabra de Dios y con lo que Él ha puesto en mi corazón para que yo desarrolle mi vida, con mis deseos, con mis sueños, con las visiones que Dios me ha dado. Todas mis palabras, todo lo que yo digo, tiene que estar alineado con eso. De hecho, en pronunciar siempre palabras de fe radica el poder de una vida vencedora y victoriosa. Así que definitivamente yo creo que en este año, que ya hemos dado 13 vueltas, en este año debemos modificar nuestras palabras, definitivamente. 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 Las palabras son demasiado importantes. Son semillas que dan fruto. Para bien o para mal. Señor, ¿cómo que si tú lo que hiciste era bueno? Si tú lo que nos proyectaste delante, lo que nos llamaste a hacer era bueno. Si en tu campo sembraste buena semilla, ¿cómo es posible que haya salido cizaña? Porque alguien sembró mala semilla. Palabras sembradas en el terreno de lo que Dios nos llamó a cultivar. Siembran mala semilla y producen mal fruto. Definitivamente es un llamado para que, cambiando nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de hablar. Porque no me olvido de que Santiago dice que nadie puede domar la lengua. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que ponemos en nuestro corazón. Nuestra manera de pensar, nuestro mindset es demasiado importante. Porque si no cambiamos de manera de hablar, es porque no cambiamos de manera de pensar, no cambiamos lo que hay en nuestro interior. Definitivamente es el año para cambiar de manera de hablar, para cambiar nuestras palabras. Palabras de vida, palabras de fe, palabras de victoria, palabras de salud,
palabras de restauración, palabras de ánimo, palabras de afecto, palabras de amor, palabras de cariño, palabras que nos levantan, palabras que sean medicina, palabras que nos sanen, palabras que nos lleven a meternos de nuevo en la rueda de la creación, en lo que Dios ha diseñado. Palabras que nos metan de nuevo de lleno en el proceso que Dios quiere conseguir. Palabras que nos lleven a lo que Dios quiere hacer. Palabras que nos introduzcan de lleno en su voluntad buena, agradable y perfecta. Palabras que nos levanten. Palabras que nos den vida. Palabras que nos llenen de victoria. Palabras que conquistan fortalezas. Palabras que nos dan madurez. Palabras que nos hacen pasar a otro nivel, completar los procesos de Dios. Palabras que nos ayudan a aprovechar bien el tiempo y a sacar rendimiento de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Palabras de vida y no palabras de muerte. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es de vida, no es de muerte. Pedimos perdón por las palabras vacías, vanas, palabras como golpes de espada, palabras destructivas, destructoras, palabras pesimistas, palabras negativas, palabras de condenación, palabras de crítica, de murmuración, palabras que destruyen y no construyen. Pedimos perdón, Padre. Hablaremos palabras de vida y no de muerte. Hablaremos tus palabras. Gracias porque nos vas a llevar a la conquista de esas fortalezas que se levantan delante de nosotros, cerradas y bien cerradas. Gracias porque vamos adelante. Gracias porque funciona. La cosa funciona. Gracias porque vemos tu mano. Gracias porque tus palabras son la garantía de que lo que viene es bueno, agradable y perfecto. Es tu buena voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este año 2022. Lo ponemos delante de ti, ponemos delante de ti nuestra vida. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias. Pon tus palabras en nuestra boca. Llena nuestra boca de risa y de alabanza. En este año nuestras palabras serán de gozo y de alegría. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Volveremos a reír. Volveremos a soñar. Seremos como los que sueñan. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, porque aunque parecen vueltas que no tienen sentido, Señor, años perdidos y sin sentido, tú estás preparando grandes cosas y en ti haremos proezas. Gracias porque se abren los cielos, se abre la tierra. Tú nos entregas todo lugar que pise la planta de nuestro pie, Señor. Gracias, Padre, porque nuestras vidas van a ser lo que tú has diseñado. Gracias porque aunque hemos alterado el plan que tú tenías para nosotros, con nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, nos damos cuenta, nos arrepentimos, pedimos perdón y volvemos a eso, Señor. Lo alcanzaremos, lo tomaremos, lo conquistaremos para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Palabra de vida, palabra de prosperidad, palabra de salud, palabra de bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es buena, tu palabra es verdad.
Gracias, Padre. Trae este convencimiento a nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos. Danos oídos para oír. Danos un corazón que escucha y que obedece, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga, pero brutalmente, brutalmente. Que sus palabras sanen toda herida y que hablemos sus palabras, que cambiemos nuestro lenguaje, nuestro idioma, que hablemos fe, esperanza, vida. Que vuestra vida sea llena de todo esto de Dios en este año 2022. Y que cuando celebremos el 14 aniversario, que sin duda lo celebraremos, lo vamos a celebrar en victoria, lo celebraremos en victoria. Y el 15 también, pero primero llega el 14. Que Dios os bendiga muchísimo, 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 muchísimo. Que tengáis un muy feliz domingo y una muy buena semana. En el nombre de Jesús.